Hermanos y amigos, muy buena noche. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que la paz del Señor sea en su vida. Gracias a Dios, llegamos a un día miércoles en la cual estamos teniendo la enseñanza acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Y estamos tomando los puntos acerca del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea para después ir el ministerio del Señor Jesucristo en Jerusalén. Hoy día vamos a desarrollar la lección número 14 que le hemos titulado Vino para preparar camino. Les invito a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, y daremos lectura los primeros versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca, e Iturio, y de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la majestad, pues eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios único y verdadero y digno, Señor, de ser alabado y honrado hoy y siempre. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia. Eres el Dios, Señor, que a través de los tiempos has conservado, Señor, tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos que en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder, Señor, entender tu palabra, para atesorar tus enseñanzas, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones. Y asimismo, Señor, darnos la fuerza para poder aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, oh Dios de los cielos. Señor, bendice a mis oyentes, a nuestros oyentes, Señor, a nuestros hermanos y amigos que están escuchando tu palabra. Y bendice, Señor, a tu siervo que en esta noche será el portador, Señor, anunciando tu palabra, Señor, para que todos podamos edificarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Háblanos, Señor, que nosotros escuchamos. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Entraremos a nuestro tema, en nuestra lección 14. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista introduce también al ministerio del Señor Jesucristo. Cuando vemos la vida de Juan el Bautista, vamos a ver que fue el primer profeta que rompió el silencio de los siglos que había transcurrido desde los días de Malaquías hacia adelante. Marcos, el evangelista Marcos, comienza su evangelio con esta introducción. Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice Marcos 1:1. El principio de ese evangelio, o la buena nueva, es el ministerio de Juan el Bautista. Veamos un poco las profecías del Antiguo Testamento para ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelistas, introduce el ministerio de Juan el Bautista citando Isaías capítulo 40, el verso número 3, que dice así la palabra del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Mateo, Marcos y Lucas aplica esa profecía
a Juan el Bautista. Esa palabra de Isaías pone en claro que aquel cuyo camino se está preparando es Jehová mismo. Esta profecía es evidencia de lo que los evangelistas consideran y dicen que Cristo es divino. Como Juan fue su precursor, su trabajo fue enderezar el camino para Cristo, preparando los corazones de los hombres para recibirlo cuando el Mesías inicie su ministerio. Mediante el trabajo preparatorio de Juan, la salvación de Dios se presentaría a todo el pueblo. Miremos ahora ese nuevo profeta que surge, porque habíamos dicho anteriormente que Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Los profetas habían sido una figura familiar para todos, porque Dios había llamado a muchos hombres para dar a conocer su voluntad al pueblo. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de los caminos del Señor, Dios llamaba a un hombre para que anunciara y proclamara su palabra, para que el pueblo conociera la palabra de Dios, y ese profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento. Durante 4 siglos no había habido ningún profeta. Esto también se dio en el tiempo de profeta Isaías, Samuel, en el tiempo de profeta Samuel. Ahí en 1 Samuel capítulo 3, el verso 1, dice la palabra del Señor: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esto también se dio antes de que Juan el Bautista comenzara a predicar, preparando el camino para el Señor. Juan atrajo la atención porque fue el primer profeta después de varios siglos que Dios no hacía llegar su palabra al pueblo de Israel. Otra cosa que llamó la atención fue que vestía como un antiguo profeta. Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías y vestía también como el profeta Elías. Juan comenzó a predicar en el desierto, a ser cerca del río Jordán. Esto llamó la atención para que las multitudes se congregaran en el desierto para escucharlo a él en ese lugar. Lucas, como historiador, relaciona el relato con sucesos seculares. Lucas menciona a los gobernantes, sumos sacerdotes de Israel, en el tiempo en que Juan el Bautista comienza a predicar su mensaje. Israel en aquel tiempo estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos eran una potencia mundial que había sojuzgado a mucho pueblo, a mucha nación de aquella época, y en ese tiempo de Juan el Bautista, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Roma estaba gobernada por Tiberio César, un emperador desconfiado, vengativo e inmoral. Israel fue dividido por los romanos en 4 provincias que eran gobernadas por los paganos. Aquí aparece la figura de Poncio Pilato, que era un hombre que gobernaba ahí en Judea, era un hombre inmoral. También encontramos a Herodes Antipa, que gobernaba Galilea, que era un seductor y asesino. Y el sumo sacerdote había degradado ahí en el pueblo de Israel de una manera espiritual. Normalmente había un solo sumo sacerdote que permanecía hasta su muerte. Pero los romanos, por razones políticas, habían nombrado un nuevo sumo sacerdote. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar la palabra de Dios, Anás había sido depuesto por los romanos y Caifás instalado en su lugar de Anás. El largo silencio de Dios, el extraño aspecto de Juan
y la desesperada situación de Israel hicieron que el pueblo saliera a escuchar el mensaje de Juan el Bautista cerca en la orilla del río Jordán. Unos dirigentes así indica la degeneración moral y espiritual de aquellos tiempos y la necesidad de que alguien hiciese un llamado para que Israel se volviera a Jehová. Fue así como llegó Juan el Bautista con un mensaje concreto de Dios y atrajo a la multitud al valle del Jordán para oír su prédica y para aceptar el bautismo como señal y sello de arrepentimiento. Un mensaje nuevo. Juan se presentó a Israel predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, nos dice Lucas 3:3. Los israelitas estaban familiarizados con el bautismo. Ahora, ¿por qué? Porque había sido costumbre bautizar a los gentiles que deseaba convertirse al judaísmo y adorar a Jehová. Cuando un gentil quería pertenecer al judaísmo, ellos eran obligados al bautizarse. Ahora, ¿por qué? Porque el bautismo significaba que los gentiles quedaban purificados de su paganismo. El bautismo no se exigía a los judíos, porque se consideraba que ellos estaban puros y que eran ciudadanos del reino de Dios. Pero Juan insiste en que los judíos también necesitaban el arrepentimiento y el bautismo. Este bautismo era señal de un cambio de corazón y una garantía de que Dios perdonaría los pecados de los pecadores arrepentidos. El mensaje de Juan era un ataque a la idea judía de que todo hijo de Abraham sería salvo. Además, Juan atacó aquella idea exigiendo que los judíos también debían de bautizarse. Le dijo esta forma ahí en Lucas 3:8, no conocéis, o decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. No era suficiente a los ojos de Dios ser judío. El arrepentimiento también era necesario para el judío. Esto indica que Dios otorgaría su salvación tanto a los judíos como a los gentiles. Junto con el llamamiento al arrepentimiento estaba la advertencia sobre el juicio venidero. Juan declara que el juicio estaba ya cerca y que no quedaba mucho tiempo a los hombres para prepararse y preparar su corazón para ese juicio que vendría. Y dice, ya también el hacha está puesta. Lo dice ahí en esta cita la palabra de Dios. A los judíos se le había enseñado que guardar los ritos y la ceremonia de la ley era la cosa más importante de la vida. Juan les enseñó que como muestra de su arrepentimiento debía dar ayuda a los necesitados, a sus semejantes o a otras personas. Esto era el medio para mostrar que verdaderamente amaban a Dios. A los publicanos le dijo que no usara su oficio para robar al pueblo. A los soldados le dijo que no usara su fuerza para extorsionar al pueblo. Ni los publicanos ni a los soldados se les dijo que tuvieran que cambiar su trabajo para poder recibir el bautismo de Juan. De tal manera que Juan revolucionó con su mensaje la época en la cual vino predicando la palabra de Dios. El mensaje de arrepentimiento que Juan predicaba sonaba revolucionario al pueblo judío, especialmente a los escribas y fariseos. Pero este era el mismo mensaje que habían proclamado los profetas en el Antiguo Testamento.
En la predicación de Juan había un elemento nuevo. Otros habían llamado a los hombres al arrepentimiento, pero ninguno de los profetas hasta aquí había declarado que el reino de los cielos se ha acercado. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado que el Mesías estaba por llegar. Y miremos la llegada del Mesías. El aspecto de Juan y el mensaje nuevo que Juan comenzó a proclamar llevaron a los hombres a preguntarse si Juan sería el Cristo. Y Juan tuvo una respuesta para ello. Juan afirmó que él no era el Cristo, sino que había sido enviado para hacer los preparativos para la llegada de Cristo. Juan declaró que aunque él había bautizado con agua, Cristo bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo purificaría los corazones humanos. Juan no le dijo que el Cristo le daría victoria sobre sus enemigos. Tampoco Juan no le enseñó que que el Mesías venía o él venía para prometerle libertad o independencia de la nación romana. Él no enseñó esta cosa. Juan le habló de un juez que venía y comparó a Cristo con un labrador que trabajaba en la era. El labrador lanza el grano mezclado con la cascarilla a lo alto para que el viento lo separe. ¿Qué quiere decir esto? Juan presenta a Cristo como uno que vendría a separar lo bueno de lo malo, que recompensaría lo bueno y a los malos lo castigaría. Como Cristo juzgaría a los hombres, era esencial que estos se arrepientan de manera que estuviesen listos para su llegada cuando Jesús iniciara su ministerio. Veamos cómo termina Juan su ministerio acá en la tierra. Juan el Bautista no limitó su mensaje de arrepentimiento solo al pueblo, sino que predicó también a los gobernantes, a los dirigentes religiosos, a los fariseos, a los saduceos, y a estos últimos los llamó generación de víbora. Condenó a Herodes Antipa por haberse casado con Herodías, la que había sido mujer de Felipe, hermano de él, o sea, Herodes. La ley de Dios prohibía matrimonio como ese, y Juan denuncia ese pecado. El mensaje de Juan fue escuchado por grandes multitudes, y el hecho de que Juan había denunciado el pecado del rey, esto llegó al conocimiento y a oído del rey Herodes. Juan el Bautista, al terminar su carrera, introduce el ministerio del Señor Jesucristo. Un tiempo después de que el Señor Jesús comenzó su ministerio, Herodes el tetrarca arrestó al Señor Jesús, arrestó a Juan y lo encarceló en la cárcel porque había censurado al libertino rey impuro y pecador Herodes. Juan fue un mensajero fiel a Dios, pero el mundo no honra a sus profetas. Lo encarcelan, lo decapitan y lo queman y muchas veces los crucifican. Así acabó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué podemos aprender y qué podemos hacer y cómo aplicar esta lección para nuestra vida espiritual? Debemos saber, hermanos y amigos, que Dios cumplió su promesa de enviar un mensajero para preparar los corazones de los hombres para recibir a Cristo el Señor. Después de 4 siglos de silencio, donde se dio una degeneración moral y espiritual, Dios en su amor envió a Juan el Bautista, quien predicó el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, para todos, tanto judíos como gentiles, pudieran escuchar este mensaje.
El arrepentimiento estaría vivenciado por el cambio de vida. Y Juan advirtió del juicio de Dios. Cristo vendría para recompensar a lo bueno y castigar a lo malo. Juan fue un mensajero fiel de Dios. Hoy en día también, Dios está usando a sus mensajeros que están llamando a la gente al arrepentimiento, para que cambie su manera de vivir, para que cambie sus corazones, para la venida del Señor Jesucristo. Debemos escucharle y buscar a Dios en todo momento. Lo que estamos anunciando, seamos mensajeros fieles para la gloria del Señor Jesucristo. Tu amigo que has escuchado la palabra de Dios, estamos viviendo esos tiempos finales a la venida del Señor Jesucristo. Y Dios usa diferentes medios para hacer llegar su palabra a ti, para que tú conozcas que Dios te ama, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere perdonar tu pecado, y para que tú esperes y cambie tu vida para el retorno glorioso del Señor Jesucristo. Y tú, hermano, que estás predicando la palabra de Dios, sigue predicando la palabra del Señor. Siga anunciando que Jesucristo viene pronto. Y demos la gloria a Dios en todo momento. Que el Señor le bendiga. Ha sido un gozo y un placer en esta noche poder enseñar el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a orar agradeciendo al Señor por la enseñanza. Oremos. Oh Dios de los cielos, te adoramos y bendecimos, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias, Señor, por esta lección que ha sido puesta, Padre bendito, en la cual, Señor, nos muestra que hubo una época en que el pueblo esperaba, Señor, ansiosamente tu palabra. Y cuando tu palabra llegó, Padre bendito, muchos la escuchaban y otros no, Señor. Señor, estamos viviendo esos tiempos también en que tu palabra está siendo anunciada y predicada y llamando a la gente al arrepentimiento, Señor. Muchos escuchan tu palabra y otros no la escuchan, oh Dios de los cielos. Padre, pero rogamos encarecidamente para aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra, que puedas ayudarles, Señor, en su vida, Padre bendito, que puedan ellos reconocer su necesidad espiritual y que puedan comprender de tu gran amor para con ellos y que ellos puedan abrir su vida, su corazón, para que tú ingreses, Señor, a su vida y le des sentido y cambie su vida, oh Dios de los cielos. Padre, por aquellos predicadores, hermanos que están anunciando tu evangelio, Señor, síguele ayudándole, síguele, Señor, dándole la sabiduría para que expongan tu palabra, Señor, en estos tiempos difíciles y sobre todo, Señor, que te demos la gloria a ti en todo momento. Gracias por tu palabra, Señor, que es fuente de enseñanza para nuestra vida espiritual. Te rogamos que bendiga, Señor, a nuestros hermanos y amigos que a través de este medio han escuchado, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor.